Los vencedores, capítulo 8. El hijo varón, segunda parte. El dragón quiere devorar al hijo varón. Una vez identificado el dragón escarlata, veamos lo que se dispone a hacer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis 12, versículo 4. Satanás tiene la esperanza de poder dañar el plan de Dios y aquí recurre, en su desesperación, a esperar que tan pronto la mujer que está encinta y clama con dolores de parto dé a luz, pueda devorar al hijo que de ella ha de nacer. Si se mira detenidamente la historia del hombre en la tierra, durante toda esta, Satanás se ha dedicado a devorar hombres que fueron hechos del polvo de la tierra y se ha convertido de serpiente en un dragón grande de color rojo, por la mucha sangre y los muchos hombres que ha devorado a lo largo de su existencia. Y tiene la esperanza de que cuando nazca el hijo que la mujer encinta está a punto de dar a luz, él pueda devorarlo y completar así su obra de destrucción y de oposición a Dios. La mujer da a luz el hijo varón. Continuando con el relato, encontramos que no obstante la amenaza del dragón escarlata, la mujer que está encinta da a luz un hijo varón. Y ella dio a luz un hijo varón. Apocalipsis 12, versículo 5. A pesar de la amenaza del dragón de devorar al hijo de la mujer, tan pronto como naciese, ella dio a luz un hijo, y ese hijo es un varón. En la Biblia, el término varón no se refiere solamente a un asunto de género, sino que espiritualmente indica una persona fuerte, bastante fuerte. Hablando con propiedad, el Señor Jesús es el fuerte, porque mediante el poder de Dios tuvo la capacidad de vencer todos los suplicios y tratamientos a que fue sometido en su muerte en la cruz, y además venció la muerte resucitando de ella. Y no solamente resucitó, sino que ascendió y fue entronizado y glorificado, para como hombre Dios que es ahora, gobierne todo el universo y esté por encima de Satanás, sus ángeles caídos y los hombres. En la medida que un creyente vive en comunión con el Señor, que disfruta de todas sus riquezas, que son la gracia, acercándose confiadamente al trono de la gracia, ese creyente se va haciendo fuerte, cada vez más fuerte, hasta el punto de que Satanás y todas sus huestes con todo su poder no pueden derrotarlo. Al haber un número plural de estos creyentes, ellos conforman el hijo varón que la mujer está dando a luz en el pasaje que estamos considerando. Dar a luz aquí quiere decir traer a la vida. En otras palabras, es resucitar. Por todo esto podemos decir que el hijo varón está conformado por todos los creyentes que han vivido en la tierra como primicias y que murieron antes de la venida del Señor. Y en este pasaje ellos resucitarán para ser arrebatados al trono de Dios y junto con las primicias vivas, que también serán arrebatadas vivas al trono antes de la gran tribulación, conforman los 144,000 de que habla Apocalipsis 14 al referirse a las primicias. Podemos decir que el hijo varón son las vírgenes prudentes de la parábola de las 10 vírgenes, en las que todas cabecearon y se durmieron, es decir, murieron, y despertaron, o sea, resucitaron, cuando oyeron el clamor de que venía el esposo. Más riquezas sobre la parábola de las 10 vírgenes puede encontrarlas en el libro El reino de Dios y el reino de los cielos, del mismo editor, y publicado en la página www.las-primicias.com. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, la noche de la resurrección se presentó a sus discípulos
y soplando les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 22. Este soplo no es nada distinto a que Dios estaba sembrando su simiente divina en sus discípulos, que en ese recinto representaban a la mujer universal de Apocalipsis 12. Algunos de los discípulos del Señor a lo largo del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se han dedicado a amarlo, a seguirlo por donde quiera que va, a vivir para agradarlo, a seguir la unción que mora en ellos, a oír su palabra y a obedecerla, y han partido de este mundo, es decir, han muerto, o como les dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, han dormido. Ahora en Apocalipsis 12, versículo 5, ellos son el hijo varón que la mujer está dando a luz. Son los santos que a lo largo de la historia de la redención han vivido como las primicias, pero cuando llegó el tiempo señalado, durmieron en Cristo. Sin embargo, debido al vivir agradable que tuvieron con el Señor, Él les ha dado una función especial, y para cumplirla, el primer paso que dan es resucitar lo que en el pasaje es equivalente a que la mujer encinta da a luz. Este hijo varón, que no es una persona individual, sino un grupo de santos, tiene un destino previamente determinado. Regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 12, versículo 5. Desde la eternidad, el Señor le ha dado una función al hijo varón, cual es la de gobernar con vara de hierro las naciones. Y este gobierno, sin duda, se desarrollará en la dispensación del reino, es decir, la manifestación del reino de los cielos, que se conoce como el reino milenario. El gobierno que estos vencedores ejercen será con vara de hierro. Esto quiere decir que en esa época habrá habido un cambio de dispensación. Quienes tenemos el privilegio de vivir en la presente dispensación, conocida como la era de la gracia, tenemos plena libertad de elegir entre si queremos agradar al Señor o no queremos agradarlo. Y eso no implica que dejemos de ser hijos de Dios. Sin embargo, en la era del reino, quienes conforman las naciones no podrán hacer lo que les plazca, sino que serán gobernados con vara de hierro. En otras palabras, los mandatos de quienes gobiernan se cumplen sí o sí. No hay otra alternativa. De la misma manera, los creyentes que no maduraron mientras vivieron en la tierra y que no alcanzaron la estatura del Señor Jesús, es decir, aquellos que no alcanzaron a ser vencedores, tendrán que permanecer en las tinieblas de afuera, delante del reino milenario, atados de pies y manos, para ser totalmente transformados, conformados y madurados, para que al final del tratamiento puedan lograr los requisitos que Dios exige para vivir en su presencia, disfrutando de todas sus riquezas por la eternidad en la Nueva Jerusalén. El arrebatamiento del hijo varón. A pesar de que el gran dragón escarlata está presto a devorar al hijo varón tan pronto como la mujer encinta lo da a luz, ocurrió un hecho por demás maravilloso, subrayado, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Apocalipsis 12, versículo 5. Obsérvese que el hijo varón es arrebatado directamente para el trono de Dios, no para los aires, como ocurre con la mayoría de los creyentes, a que Pablo se refiere en 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
El orden que Pablo estableció aquí es el orden que el Espíritu ha determinado. Primero, los muertos en Cristo serán resucitados. Luego los que hayan quedado vivos serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Este orden es válido tanto para el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes a los aires, que será cerca del final de la gran tribulación, como para el hijo varón y de las primicias, que ocurrirá antes de la gran tribulación. De ninguna manera hay contradicción entre lo visto por Pablo y lo visto por Juan. Por el contrario, las dos visiones se complementan. Pablo vio en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15 lo que ocurrirá con la mayoría de los creyentes cerca del final de la gran tribulación, mientras que lo visto por Juan en Apocalipsis 12 y 14 se aplica al hijo varón y las primicias vivas, que ocurrirá antes de la gran tribulación. El problema que hay en el cristianismo contemporáneo con respecto a este punto es que no tienen revelación acerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia. La mayoría de los teólogos cristianos que han hablado sobre este tema afirman que la iglesia será arrebatada de una vez en un momento único. Algunos de ellos asumen la posición que llaman pretribulacionista, donde afirman que el rapto sucederá antes de la gran tribulación, considerando esto un periodo de 7 años, lo que también está equivocado. Otra tendencia acerca del rapto de la iglesia es la denominada medio tribulacionista, y en la que se afirma que el rapto se llevará a cabo a la mitad de la gran tribulación, considerando esta lo mismo que los primeros, un periodo de 7 años, lo que reiteramos no es correcto. Una tercera tendencia, conocida como la post-tribulacionista, cree que la iglesia será raptada después de la gran tribulación. Los tres están equivocados. Como afirmamos antes, el problema está en la falta de revelación acerca de la palabra y del plan de Dios. Y no hay revelación porque no hay búsqueda de ella, teniendo en cuenta que para encontrarla necesitamos despojarnos de todos los prejuicios religiosos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida de creyentes, y necesitamos además ir al trono de la gracia para suplicarle al Señor que por medio de la unción que Él ha puesto en cada creyente, nos revele cuál es la verdad contenida en su palabra. La gran tribulación y la última semana de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Para aclarar un poco la situación, en primer lugar debemos considerar que la gran tribulación no es un periodo de 7 años, sino de 3 años y medio. La equivocación está en que algunos confunden la gran tribulación con la última semana de las 70 semanas profetizadas en Daniel en 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El Señor le habló a Daniel diciéndole que sobre su pueblo y sobre la santa ciudad estaban determinadas 70 semanas para que ocurrieran 6 hechos importantes. El primero, terminar la prevaricación, es decir, cesar el abuso y la mentira propias de quienes ejercen autoridad sobre los pueblos, engañados y gobernados por Satanás. El segundo hecho, poner fin al pecado, época que indudablemente se refiere al reino milenario, según lo declara Isaías 11, versículos 1 al 10. En esa época Satanás estará preso en el abismo y las naciones de la tierra no pecarán. El tercero, expiar la iniquidad, lo cual implica que ya no habrá ningún recuerdo de pecados y ofensas, y todas habrán sido olvidadas. El cuarto hecho, traer la justicia perdurable, también será propio del reino milenario, por cuanto en él habrá un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quinto, sellar la visión y la profecía. Hoy buscamos con anhelo revelación y visión de las cosas que no vemos y la obtenemos por fe. En el reino milenario veremos todas las cosas como son. Como dice Pablo, conoceremos cómo fuimos conocidos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios 13, versículo 12. En el milenio no habrá necesidad de profecía ni de visión a la manera de hoy. Y el sexto y último hecho, ungir al Santo de los Santos. La unción implica autoridad para llevar adelante un encargo. El Santo de los Santos aquí se refiere al Señor e implica que todo estará gobernado por Él sin ningún estorbo ni contradicción. Ahora veamos cómo están distribuidas las 70 semanas, teniendo en cuenta que aquí las semanas se refieren a años, es decir, que una semana equivale a 7 años, tal como en Génesis 29, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Jacob, enamorado de Raquel, trabajó por ella 7 años, pero cuando Labán se la entregó, lo engañó, dándole a Lea a cambio de Raquel, aduciendo que según la costumbre del lugar, primero se casaba la mayor y después la menor. Cuando Jacob le reclamó, Labán le respondió: cumple, subrayado, la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros, subrayado, 7 años. Versículo 27. De esta manera queda demostrado que cada semana en Daniel hace referencia a 7 años. Las primeras 7 semanas. Las 70 semanas de las que Dios le habló a Daniel para que llegara el milenio están distribuidas así: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta habrá 7 semanas. La orden de reedificar el templo la dio Ciro, rey persa, quien junto con Darío el Medo derrotaron al rey babilonio Belsasar, dando fin así al imperio babilonio y comienzo al imperio medo-persa, ambos profetizados en la gran imagen que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había visto en un sueño que olvidó, pero que Daniel, mediante la intervención del Señor, le recordó e interpretó. Vea el capítulo 2 del libro de Daniel. Una vez que Ciro el persa se instaló en el poder, al parecer Daniel le hizo ver que Dios, mediante el profeta Isaías, unos 160 años antes, había hablado de él con nombre propio, que él edificaría casa al Dios de los cielos, casa que está en Jerusalén.
¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir, subrayado, a Jerusalén serás edificada y al templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Isaías 44, versículo 28 al capítulo 45, versículo 3. Y también para dar cumplimiento a la profecía de Jeremías, que la deportación duraría 70 años. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25, versículo 11. Por eso Ciro inmediatamente profirió la orden para que el templo y la ciudad de Jerusalén fuesen reedificados. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras 1, versículos 1 y 2. El Señor despertó el espíritu de un buen número de los de su pueblo, especialmente de las tribus de Judá, Benjamín y Leví, y subieron a Jerusalén un poco menos de 50,000 a reedificar el templo y a reconstruir la ciudad, que habían sido incendiados y destruidos por orden del rey Nabucodonosor 70 años antes. Muy pronto los enemigos del pueblo de Dios se levantaron e hicieron detener la obra de reconstrucción, pero Dios llamó a los profetas Ageo y Zacarías para que animaran al pueblo a continuar con la construcción del templo. Los judíos escribieron cartas al rey, que ya no era Ciro, sino un Darío, rey de Persia, y encontraron en los archivos del rey que efectivamente Ciro había dado la orden para que se construyera el templo y les permitió continuar con su reedificación hasta que la concluyeron. Después de reconstruido el templo, Esdras, que era un sacerdote israelita, pidió permiso al rey persa Artajerjes para subir a Jerusalén y éste se lo concedió, otorgándole además los bienes y la seguridad necesarios para que él y sus compañeros tuviesen un viaje sin contratiempos. Esdras vino con el propósito de enseñar la ley a los israelitas que habían regresado y a poner en orden muchas cosas que ellos habían desordenado. A su llegada, el templo reconstruido fue dedicado al Señor. Faltaba entonces la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, especialmente los muros, los cuales estaban caídos y quemados, obra en la que tuvo una buena participación Nehemías, quien servía de copero al rey Artajerjes. Cuando uno de sus hermanos fue a Susa, capital del reino y ciudad en la que vivía Nehemías, éste supo de la situación de su pueblo y la ruina en que se encontraba la ciudad. Nehemías se humilló delante del Señor, oró y lloró en su presencia, no por su situación personal, sino por la situación del pueblo y la ciudad del Señor. Y el rey accedió inmediatamente, enviándole a que reconstruyera la ciudad y el muro. Después de atravesar por muchas dificultades, causadas especialmente por la oposición de los enemigos del pueblo de Dios, finalmente la reconstrucción de la ciudad y de sus muros llegó a su fin para satisfacción de Dios y de los israelitas que habían venido de la cautividad. Si quieres obtener mayores detalles de todo este proceso, te sugerimos leer con oración, masticando y volviendo a masticar y disfrutando los libros de Esdras, Nehemías,
Ageo y Zacarías. En todo este proceso de reedificación del templo, de Jerusalén y de sus muros, transcurrieron unos 50 años, los cuales corresponden a las primeras 7 semanas de la profecía de Daniel. Las siguientes 62 semanas. Continuando con la profecía, esta afirma que desde la reconstrucción de la ciudad y sus muros hasta la muerte del Mesías habría 62 semanas, equivalentes a 434 años. Y este periodo se ha cumplido tal como fue anunciado por el ángel que le dio la profecía a Daniel. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9, versículos 25 y 26. Hasta aquí han transcurrido 69 semanas, lo cual quiere decir que falta una semana, es decir, 7 años, para que se cumpla la totalidad de las 70 semanas de la profecía de Daniel. De otro lado, se debe entender que esta profecía habla exclusivamente del pueblo de Israel y sobre Jerusalén. La profecía no está enfocada a la iglesia, ni en ningún otro pueblo distinto al pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas, subrayado, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9, versículo 24. La 70ª semana, la última de las 70. Hacia el final de las 69 semanas, Dios se hizo hombre y vino como el Mesías de su pueblo Israel, pero ellos lo rechazaron y le dieron muerte. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1, versículo 11. Por esta razón, Dios interrumpió su historia con el pueblo de Israel y comenzó a trabajar con la iglesia, que inicialmente fue conformada por judíos y más tarde por gentiles, y hoy la mayoría de sus componentes han salido de entre los pueblos gentiles. Una prueba de que el Señor interrumpió su historia con el pueblo de Israel, interrupción no quiere decir que ha dejado de ser su pueblo, porque el Señor sigue amando a Israel, aunque ellos como nación lo desprecien. Esa prueba está en la misma profecía. Y del pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El Señor permitió que el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, destruyera Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, y desde entonces los israelitas no han podido tener una relación íntima con Dios de acuerdo con la ley mosaica, porque no tienen el templo para ofrecer los sacrificios ordenados en la ley, para relacionarse con Dios en ese único lugar que Dios estableció para tal fin. La ciudad de Jerusalén solamente les fue devuelta a los israelitas como capital de un estado en mayo de 1948, pero con unas angustias increíbles. Si tú quieres tener más información sobre estos aspectos, te recomiendo la lectura del libro Oh Jerusalén, de Collins y Lapierre Dominique. Y hasta hoy han tenido y tienen grandes dificultades para conservarla, porque todo el mundo islámico y especialmente los palestinos luchan con denuedo tratando de que Israel desaparezca como nación. A pesar de todo esto, no hay posibilidad de que la 70ª semana deje de cumplirse, porque así como se cumplieron las primeras 69, la 70ª también se cumplirá, pues esta es la diferencia entre la falsa profecía y la profecía que sale de la boca de Dios. La primera nunca se cumple. A veces hay hechos que de tanto profetizarlos, al fin un día se dan,
y los falsos profetas anuncian con mucha ostentación el cumplimiento de su, comillas, profecía. Pero el anuncio profético que ha salido de la boca del Señor se cumple en el tiempo por él determinado. Por eso la semana 70 se cumplirá y estamos muy cerca de su realización, si es que en este momento no ha comenzado. Para entenderlo, veamos cómo continúa la profecía. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, versículo 27. Aquí está la última de las 70 semanas. Para tener total claridad, insistimos una vez más que esta profecía está focalizada en el pueblo de Israel y sobre ningún otro pueblo. Para que los israelitas puedan volver a tener el sacrificio y la ofrenda, es necesario que recuperen el sitio donde estuvo edificado el templo que levantó Salomón y que fue luego reconstruido en los tiempos de Zorobabel y Esdras, sitio que hoy está en poder de los musulmanes, pues allí han levantado la cúpula de la roca, considerado por ellos el tercer lugar en importancia de su culto después de la Meca y Medina. Un día, que ocurrirá muy pronto, la nación de Israel podrá acceder a la explanada de Moriah y edificar nuevamente su templo, y ahí se cumplirá la palabra de la profecía de las 70 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, para poder reanudar el sacrificio y la ofrenda. Ahí comenzará la última de las 70 semanas profetizadas en Daniel 9, y la profecía será cumplida en su totalidad. En ese momento el Señor reanudará su historia con su pueblo Israel. ¿Cuándo será esto? Cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, versículos 25 al 26. Es decir, cuando hayan sido salvos todos los gentiles que el Señor escogió y predestinó en la eternidad antes del tiempo. Podemos decirlo de esta forma: Dios, además de amar a su pueblo Israel, amó también a los pueblos gentiles, y para ellos determinó un cupo específico para que hagan parte de su reino. Cuando todos ellos, es decir, la plenitud, hayan entrado, el Señor reanudará su trato y su trabajo con el pueblo de sus amores. Desde el comienzo de la última de las 70 semanas, los israelitas volverán a tener todos los ritos del culto que Dios les había ordenado en la ley. Desde el comienzo de la semana reanudarán el pacto que de antiguo habían hecho con el Señor su Dios. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, ocurrirá lo que no estaba en sus planes. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, versículo 27. La mitad de la semana marca el comienzo de la gran tribulación, la cual durará la segunda mitad de la última semana de las 70 semanas profetizadas por Daniel. ¿Quién es el desolador? Indudablemente es el anticristo, o la bestia escarlata, o el inicuo, que así llama la Biblia, el cual gobernará sobre toda la tierra durante 3 años y medio, es decir, durante la segunda mitad de la última semana de las 70 semanas de Daniel 9, que será el tiempo de la gran tribulación. Una vez aclaradas las tinieblas en que nos habían metido los teólogos cristianos, en el sentido de que la gran tribulación durará 7 años, y se metieron ellos y han metido a muchos creyentes en esas tinieblas, porque no saben usar su espíritu humano para buscar revelación de la persona y de los planes de Dios, sino que simplemente usan su raciocinio, es decir, su mente desconectada de su espíritu. Es necesario usar la mente, la razón, pero puestas bajo el gobierno del espíritu que está en nuestro espíritu humano. Es del mayor interés para Satanás que nosotros usemos nuestra mente separada del espíritu,
para tratar de discernir las cosas que son del Señor, porque de esa manera Él gana mucha ventaja, pues así puede gobernar el ser de los creyentes y alejarlos del Señor. Por eso debemos practicar la oración que Pablo profirió en Efesios 3, versículos 14 al 20. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si cada día rogamos al Señor que, conforme a las riquezas de su gloria, fortalezca nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu humano, tendremos un espíritu fuerte, y ese espíritu fuerte nos gobernará. Nuestra alma se sujetará al espíritu porque es fuerte, y Satanás no tendrá ninguna oportunidad de engañarnos ni de suministrarnos revelaciones engañosas, como les ha ocurrido a la mayoría de los cristianos contemporáneos. Más riquezas sobre el tema puede encontrarlas el lector en el libro La oración en el Espíritu del mismo editor y publicado en la página www.lasprimicias.com. Cuando nuestro espíritu humano nos gobierna, en verdad quien nos gobierna es el Señor, porque Él es el espíritu que mora en nuestro espíritu. Pero cuando somos gobernados por el alma humana, aunque el Señor sigue morando en nuestro espíritu, lo confinamos y no le permitimos fluir desde nuestro interior para gobernarnos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, versículo 17. Cuando el alma del creyente es fuerte, ésta domina el espíritu, y quien gobierna a ese hombre es Satanás. Concluimos aquí este capítulo. Deseo que hayas tenido más luz y que sigas buscando tener luz en el Señor, revelación, y ayudando a otros para que tengan luz. Envíales la dirección de la página www.las-primicias.com.